Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Vega y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy quiero compartir con vosotros cómo a través del trabajo muscular podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo. Para ello utilizaremos gomas elásticas. En este caso son gomas de 5 kilos y de 15 kilos. En principio considero que con la de 5 kilos tenemos más que de sobra para empezar a ejecutar y tomar conciencia del trabajo muscular. Si veis que realmente os quedáis cortos, siempre podéis pasar a la goma de 15 kilos. Vamos a trabajar los diferentes grupos musculares, haciendo especial hincapié o haciendo enfoque principalmente en lo que es miembro superior. En otro vídeo haremos aspectos relacionados con el miembro inferior. Vamos a comenzar con bíceps. Para ello buscamos cierta tensión en la goma. Lo sujetamos con el pie homolateral al bíceps que vayamos a trabajar, en este caso es pie derecho junto con el brazo derecho. Adoptamos una postura correcta, cómoda, hombros hacia atrás, pecho un poquitín hacia adelante. Cubrimos nuestra columna lumbar haciendo una flexión de rodilla y con ello cierto equilibrio, cierta neutralidad en nuestra pelvis. Y a continuación ejecutamos el ejercicio. Tomaremos especial atención en nuestro bíceps y al mismo tiempo mantendremos la tensión en nuestro abdomen. Hacemos 10 repeticiones de una manera rítmica y dinámica. Llevamos la respiración acorde a nuestro ritmo de ejecución y cambiamos de brazo. Muy bien. Pisamos con nuestra pierna izquierda y en este caso vamos a trabajar con nuestro bíceps izquierdo. Igual, piernas flexionadas, cierta atención en nuestro abdomen y pelvis en neutro. Enfocamos en nuestro bíceps, eso es, y llegamos a 10 repeticiones. Perfecto. Muy bien. A continuación os propongo trabajar la zona de los trapecios. Para ello pisamos la goma, separación de hombros y en este caso vamos a elevar nuestros hombros hacia arriba. Simplemente notamos cómo llevamos la tensión hacia nuestra parte posterior del cuello y nuestros omóplatos van a traccionar hacia arriba y hacia abajo, dicho movimiento. Me pongo de lado para que lo veáis. Postura cómoda, mirada al frente y subimos los hombros y podemos ejecutar al mismo tiempo una retropulsión de los hombros hacia atrás. Si vemos que tenemos poca tensión, lo que hacemos es bajamos un poquitín, cogemos más goma y ahí subimos. Una vez que tengamos integrado el movimiento, podemos ejecutar la retroversión del hombro. Eso es. Muy bien. Pasamos ahora a trabajar con el tríceps. En este caso nos ayudaremos de cualquier viga o material que tengamos a nuestro alcance. En este caso lo podemos hacer a través de esta viga. Hacemos una flexión de rodillas, colocamos nuestra pelvis en posición neutra y estando bien alineados simplemente vamos a trabajar sobre nuestro tríceps tomando conciencia en cómo se contrae dicho músculo
y llevando un movimiento dinámico y rítmico. Vamos hasta 10 repeticiones. Perfecto. Cambiaríamos de brazo. Nos posicionamos alineados a lo que es la goma, flexión de rodillas. Buscamos neutralidad, cierta tonificación o tono o contracción en el abdomen y codo pegado al costado. Simplemente ejecutamos el movimiento de extensión de codo. Igual, hasta 10 repeticiones. Perfecto. Se podría ejecutar de manera bilateral. Simplemente buscaríamos un equilibrio en lo que es la cuerda y lo mismo, codos pegados al costado, bajamos y generamos la extensión de codos. Piernas flexionadas, espalda recta, sacamos un poquitín de pecho y el abdomen siempre apretándolo, tomando conciencia. Perfecto. Pasamos ahora a la parte del deltoides y para ello vamos a pisar con nuestro pie izquierdo la goma para ejecutar el movimiento de abducción, de separación, para trabajar lo que es el deltoides fibras medias. Muy bien, separamos, llegamos a la línea media del cuerpo, separamos, línea media, separamos. Es conveniente que no hagamos ninguna rectificación o ninguna adaptación del tronco, simplemente ejecutemos el movimiento de manera limpia y armoniosa. Si vemos que nos genera mucha tensión y no podemos llegar al rango articular correspondiente, soltamos un poquitín de goma y partimos desde un poquitín más lateral y esto nos permitirá ascender de manera más armoniosa para trabajar el deltoides fibras medias. Perfecto. Cambiamos de brazo y para ello nos vamos a utilizar el pie izquierdo, el pie derecho, perdón, para pisar la goma. En este caso, igual. Hacemos separaciones, flexión de rodillas, abdomen contraído y buscamos un movimiento limpio, armonioso y rítmico. Igual, si encontráis que hay mucha tensión y os cuesta mucho, soltáis un poquitín de goma y lo ejecutáis de manera más cómoda y más limpia. Perfecto. 10 repeticiones. Muy bien. Pasaríamos a la parte posterior del deltoides. Para ello simplemente cogemos, es parte posterior del deltoides y al mismo tiempo trabajaríamos sobre lo que son las escápulas. Buscamos un poquitín de tensión, flexionamos rodillas, dejamos caer los brazos, los hombros, posición recta, pecho hacia afuera y ahí vamos a trabajar sobre las escápulas. Juntamos escápulas, trabajaríamos sobre los romboides, juntamos escápulas y nos separamos, encontraremos más tensión. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ahí estaríamos trabajando sobre zona escapular o romboides.
Para, como os decía, deltoides posterior, simplemente pisamos la goma y vamos a elevar nuestros codos como si quisiéramos tocar el techo. Para ello, adoptamos una postura cómoda, vientre hacia adentro, el culo lo sacamos, importante, sostenemos una rectitud o mantenemos una rectitud lordótica para proteger la zona lumbar, espalda lo máximo o lo más recta que se pueda, y ahí vamos a ejecutar tirando los codos como si quisieran tocar el techo. Eso es. Muy bien. Perfecto. Hemos visto bíceps, tríceps, deltoides, fibras medias, posteriores. Pasamos a fibras anteriores del deltoides. Para ello pisamos la goma con la pierna homolateral al bíceps, al deltoides, fibras anteriores que vamos a trabajar, y simplemente con el codo estirado vamos a buscar la tensión en las fibras anteriores del deltoides. Subimos hasta la altura del hombro, eso es, e igual hasta 10 repeticiones de manera armónica. De manera rítmica, eso es, perfecto. Igual con el brazo izquierdo. Para ello pisamos la goma con nuestra pierna izquierda y el codo estirado, transmitimos todo nuestro enfoque a nivel de lo que es deltoides anterior, espalda recta. Ejecutamos el movimiento lo más limpio y lo más enfocado a lo que el deltoides anterior se refiere. Muy bien. Perfecto. A continuación vamos a pasar hacia lo que es dorsal, y para ello simplemente adoptamos una postura como anteriormente hemos mencionado. Sacamos culo pollo para proteger nuestra zona lumbar, abdomen lo mantenemos contraído y simplemente vamos a trabajar bajando la goma hacia nuestros pies. Si veis que no bajáis del todo, como es en mi caso, lo que vamos a hacer es acomodar la cuerda. Para ello es lo bueno que tienen las gomas, que nos permiten adaptarnos a la ejecución del ejercicio. Sería aquí, y simplemente cogiendo tensión vamos viendo ahí. Eso es. Muy bien, codo estirado, y simplemente vamos trabajando toda la zona del dorsal. Eso es. Cambiamos, nos posicionamos en la parte lateral para llevar a cabo el ejercicio. Eso es. Postura de protección en nuestras lumbares, espalda recta en la medida que podamos, y ahí ejecutamos. Abdomen tonificado, contraído. Muy bien. Otra variante en cuanto a dorsal que se puede ejecutar es simplemente pisamos la goma
y lo mismo, manteniendo la postura lo más correcta posible, lordosis marcada, culo sacado, y ahí vamos a llevar nuestro codo hacia el techo. Podemos adelantar un poquitín la goma y simplemente, si vemos que hay poca tensión, como en mi caso, recogemos un poquitín y tiramos. Ejecutamos el movimiento desde la escápula, junta la escápula arriba y bajamos. Arriba juntamos la escápula y bajamos. No se trata tanto de ejercer la fuerza desde el antebrazo, sino sale más la fuerza en la ejecución del movimiento desde la parte alta del hombro y de la escápula. Eso es. Cambiamos. Podemos apoyarnos en un plano. Eso es. Perfecto. Muy bien. Con esto hemos visto bíceps, tríceps, deltoides, fibras medias, anteriores, posteriores. Hemos visto dorsal. Indudablemente hay muchos más ejercicios para poder ejecutar, pero simplemente lo que busco es una primera toma de conciencia y un conocimiento de todos y diferentes grupos musculares que hay para trabajar de manera específica, y luego se puede ir implementando o se puede ir haciendo más grande la práctica de lo que son los ejercicios de tonificación. Nos faltaría el pectoral. En este caso podríamos trabajarlo con gomas. Sería simplemente cerrar el brazo desde una partida. Sería este ejercicio. A través de este ejercicio estaríamos trabajando el pectoral, brazo estirado, y focalizamos en nuestra parte external, nuestro pectoral. Si separamos un poquitín más, podemos trabajar más hacia lo que es la inserción del pectoral, y si hacemos todo el rango articular o todo el movimiento, estaremos trabajando sobre todas las fibras musculares del pectoral. Eso es. Perfecto. Buscamos un poquitín de tensión. Ahí. Si separamos un poquitín más, nos costará más y trabajaremos más desde las diferentes partes o fibras del pectoral. Igualmente, otra manera de trabajar el pectoral sería a través de flexiones. Considero que es un trabajo muy completo porque estás trabajando sobre los hombros, sobre el propio pectoral e igualmente sobre lo que es tríceps. Puedes implementar también una focalización sobre lo que es el core o lo que es la parte baja del abdomen, que es muy importante y que veremos en otro vídeo. Pero es cierto que a mucha gente le genera mucha molestia o mucha incapacidad el llegar a hacer flexiones, por lo que en este caso lo que te recomiendo es trabajar con las gomas. Si no, estaríamos hablando de flexiones que indudablemente se pueden llevar a cabo, y si no se llevan a cabo las flexiones como tal, se podrían hacer incluso planchas, pero estaríamos más enfocándonos en la parte de lo que es la faja abdominal y todo lo que es la parte del core, que veremos en otros vídeos. Si hiciésemos la parte de flexiones, simplemente podemos optar por dejar las piernas apoyadas, rodillas apoyadas, perdón, y ahí subimos y bajamos.
Podemos cambiar la amplitud de brazos. Cuanto más cerremos, más focalizaremos en nuestra parte externa. Cuanto más abramos, más trabajaremos sobre las fibras de la inserción del pectoral. Así pues, sería este movimiento. E igualmente, si bajamos con los brazos abiertos, es más de pectoral. Si cerramos los codos y bajamos con los codos pegados, sería más un trabajo de tríceps. En este caso sería así. Si tu fuerza y tu resistencia te lo permite, puedes hacerlo a nivel global. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto os comparto unas pequeñas nociones que os pueden permitir el tomar conciencia a nivel muscular de vuestro cuerpo, una vez más, no solo a nivel postural, sino a nivel muscular, porque como hemos visto, como vamos viendo, hay diferentes receptores en los músculos, cápsulas, ligamentos y demás que nos permiten recibir una información. Y bueno, es a través de las gomas como se puede realizar un trabajo muy específico, muy óptimo y de tonificación, que para tomar conciencia es lo mejor. Sin más, me despido, te deseo un buen día, te animo a que lleves a cabo este ejercicio o estos ejercicios de tonificación a través de las gomas y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo, que tengas buen día y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.